Objetivo de la clase: identificar los métodos de razonamiento y el texto expositivo. Entonces vamos a iniciar pues. Si me permiten y ponen atención, si no están distraídos con nada, entonces van a mirar que vamos a entender muy bien esos cuadros y vamos a aprender a elaborar muy bien un texto, aunque eso ya lo habíamos visto. Vean pues que tenemos lo primero que vamos a ver hoy. Esto es uno de los puntos que hay ahí en investigación, que es el método inductivo y deductivo. Los que han observado o puedan ver la guía, ven que ese es el punto número 9. Coloquen métodos y formas de razonamiento. Y van a colocar nada más por el momento el método deductivo. Lo voy a explicar y luego copiamos. Método deductivo. El pensamiento va de lo general a lo particular. Pueden colocar como un punto B, ese como a pensamiento, a de lo general a lo particular. B, exposición de conceptos y definiciones para extraer conclusiones y consecuencias. Y 3 dice, tradicionalmente es más utilizada la enseñanza. Pues eso sobra, si quieren no lo coloquen. Voy a empezar a explicarlo. Y esto ya lo habíamos visto. El pensamiento va de lo general a lo particular. O sea, cuando yo voy a hacer un texto, generalmente puede ser expositivo, puede ser argumentativo. Cuando voy a hacer un texto, yo parto de algo, un tema, y a ese tema le voy a poner un título. Ahora lo vamos a ver. Y a ese título es porque yo ya tengo el tema definido, de qué voy a hablar. Generalmente nosotros empleamos mucho el método deductivo porque empezamos a hablar de una idea general. Una idea general. Y vamos a decir cosas particulares para poder argumentar lo que estamos diciendo. Por ejemplo, si yo voy a hablar de mi familia, por ejemplo, de la economía de mi familia o de mis recursos familiares, puedo colocar un título: economía familiar. No me referí a mi familia, sino a economía familiar general. Generalmente doy una introducción que tampoco se refiere a lo que voy a hablar particularmente, sino en general. Por ejemplo, la economía familiar es muy importante. Esa es una introducción. Vieron que yo no me metí en el tema todavía. Entonces, ahora sí, voy a coger una idea general para poder deducir conclusiones a través de casos particulares. Por ejemplo, la economía familiar, la economía de mi familia es solvente. No pasamos por problemas porque todos nos ayudamos. Miren que esa es la idea general. Voy de lo general a lo particular. Ahora sí, voy a planear. Miren, muchachos, lo que estoy diciendo. Planeo en cada párrafo. Voy a planear unos 4 o 5 párrafos. ¿Para sustentar qué? Que la economía familiar de mi casa es solvente, son pudientes. Entonces, voy a planear 4 ideas, las planeo. Primero, podemos hablar de, por ejemplo, mi papá tiene propiedades. Mi mamá trabaja en una empresa como secretaria. 3, mis 2 hermanos también trabajan e ingresan recursos a la casa. Cuarto, tenemos casa propia, entonces los ingresos, lo que sale es menor. Bueno, entonces, desarrollo cada paso, cada página. Entonces, voy a hablar general, parto de que la economía de mi casa es sólida. Ahora, si alguno quiere decir, la economía de mi casa es muy débil, pasamos muchas dificultades, eso es una idea general y la pueden colocar también. ¿Por qué? Porque mi mamá no trabaja, porque mi papá no está en la casa, porque mis hermanos están sin empleo, porque hay que pagar estudio y porque hay que pagar arriendos. Entonces, mire que cada una es una idea y la pueden desarrollar. ¿Para qué? Para construir el texto. Entonces, fui de lo general a lo particular. General, la economía de mi casa es sólida, porque mi papá trabaja y entonces desarrollé ese dónde trabaja, a qué hora sale, a qué hora se va, vuelve, ayuda o no ayuda. Mi mamá también trabaja, entonces a qué hora se va, está en la casa, no está en la casa, dónde trabaja, trae ingresos, los gasta con ustedes o no. Mire que pueden hacer cada párrafo.
Después, mis hermanos trabajan y contribuyen a la casa, a hacer un párrafo con eso. Con qué contribuyen, cómo contribuyen, si con gustos, si con ganas, si con amor, bueno. Después que no tienen salidas grandes, por ejemplo, no pagan arriendo porque tienen casa propia, la tienen en tal parte, vivimos en tal casa, vivimos en una buena casa. Ese es otro párrafo. Mire, llevamos 4 párrafos y hacemos uno quinto en conclusión. Por todo lo anterior, nosotros gozamos de una buena economía. Esto ha posibilitado que podamos estudiar, que podamos integrarnos fácilmente a la sociedad. Listo. ¿Vieron como dice el párrafo? Fui de lo general a lo particular. No sé si poner otro ejemplo, que hay familias con muchas dificultades. Entonces, de lo general a lo particular, la economía de mi casa es bastante difícil, bastante precaria. Esa es la idea general. Voy a decir cosas particulares, o sea, ¿por qué es precaria? Porque mi mamá, una idea, o sea, un párrafo. Mi mamá no trabaja, permanece en la casa, pues, mejor dicho, no trabaja, no tiene ingresos. Trabaja como un berraco en la casa, pero no tiene ingresos. Entonces, no puede contribuir a la economía familiar. Eso es un párrafito. ¿Yo? Otro párrafo. Mis hermanos están sin trabajo. Entonces viven en el rebusque diario para llevar un sustento a la casa, lo que hace que se dificulte mucho tener buenos alimentos. Ese es otro párrafo. Otro párrafo. Mi papá tiene un trabajo informal, por lo cual se le hace muy difícil sostener a los estudiantes o sostener de pronto pensar en una universidad. Mire, van 4 párrafos. Quinto párrafo. Pagamos arriendo, servicios y estudio de todos los miembros de la casa, por lo cual hay muchas salidas y esto hace que la economía se vea muy afectada. Mire que ya les di 5 casos particulares. Conclusión. Siempre llegamos a una conclusión. Conclusión. La casa en la economía familiar se ve muy afectada por la falta de trabajo para los miembros de la familia. Listo. Vimos el método deductivo. Entonces, ahora sí, vámonos al método inductivo. Aquí el pensamiento va de lo particular a lo general. Dice, es ideal para lograr principios y a partir de ellos utilizar el método deductivo. Bueno, en las aulas se hace al revés, eso no importa, no copiemos ahí. Este caso es al revés, es lo mismo que el ejemplo anterior, pero al revés, llegamos a una conclusión. No se parte de una conclusión general, sino que llegamos a una conclusión general. Ojo pues, les dije, la economía de mi casa es muy precaria, es la idea general, ¿cierto? No voy a partir de ahí. Voy a llegar a esa conclusión, mire, como si fuera el método deductivo. Entonces, ¿cómo es el método inductivo? Digo los casos particulares para llegar a la conclusión general. Esa es la diferencia. Ya no parto de lo general, sino de lo particular. Entonces usted llega y me dice, profe, ¿cómo le parece que vean? Planeo el texto. Primero voy a hablar de la economía de mi mamá, luego la de mis hermanos, luego de las salidas, luego de mi papá, luego de los gastos de la casa. Cada una idea de esas es un párrafo. Lo desarrollo, entonces empiezo. En mi casa, la situación es difícil porque mi mamá no trabaja. Perdón, sí trabaja, pero no tiene ingresos económicos. Por lo tanto, no puede contribuir al sostenimiento de la casa. Ese es el primer párrafo y es particular. Segundo, no los enumero, sino que hago todo el texto. Mis hermanos no trabajan, pero constantemente viven en el rebusque diario, eh, haciendo mandados, haciendo vueltas y en trabajitos informales que se les presentan. Por lo tanto, ellos colaboran, pero
difícilmente pueden hacer grandes inversiones en la casa. Ese es otro párrafo. Tercero, mi papá tiene un trabajo informal, vive como empleado en unos negocios donde no tiene garantías. Por lo tanto, tampoco puede tener una contribución grande a la casa. Y para acabar de ajustar, cuarto párrafo, tenemos muchas salidas. Mis hermanos quieren estudiar, tenemos que pagar arriendo, tenemos que pagar servicio, comer, vestirnos y sostener a un hermanito en el colegio. Entonces se nos hace muy difícil disfrutar de una buena economía. Por lo tanto, los recursos, vea, esta es la conclusión general, o sea, llegué al método deductivo, o sea, a la idea general. Por todo lo anterior, me está diciendo que la economía de mi casa es muy precaria y muy difícil y que continuamente necesitamos inclusive la ayuda de otros familiares. Listo. Bueno, entonces, claro, copiemos el tercero, el analógico. Este no lo habíamos visto, analógico. Entonces, mire qué dicen. El pensamiento va de lo particular a lo particular. Se establecen comparaciones que llevan a una solución por semejanza, semejanza. Vamos a ver cómo así que de lo particular a lo particular, semejanza, semejanza. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar un tema, por ejemplo, la salud a través de la alimentación. Ese va a ser el tema. Lo pueden colocar como título. Entonces, ya que nos vamos a referir a la salud a través de la alimentación. Entonces voy a coger varias ideas. Por ejemplo, una de las ideas es que el agua nos proporciona la salud. Podemos desarrollar ahí dos ideas. Por ejemplo, el agua es un alimento básico o un elemento que es básico para la salud y nuestra sobrevivencia. Eso es un párrafo. Luego vemos, el agua es fundamental para nuestra salud. Miren que estoy haciendo una relación, como una comparación. Es un elemento básico para la salud a través de nuestro cuerpo, la higiene, el mantenimiento de la temperatura, el aseo de nuestra casa y por supuesto de nuestro cuerpo. Ese es otro párrafo. Miren que hablé del agua para la salud. Voy a coger otro elemento. ¿Qué elemento? Voy a coger, por ejemplo, los alimentos. ¿Y estoy hablando de qué? De la salud en la alimentación. Entonces cogí un elemento que era el agua y ahora estoy cogiendo los alimentos. Vamos a coger entre los alimentos, vamos a hablar de los vegetales, de los animales y de los químicos. Mira que estoy cogiendo varios elementos para comparar con el anterior, para llegar a una conclusión. Entonces, los elementos, también en nuestra salud intervienen, por supuesto, los alimentos. Tenemos los alimentos de origen animal, que son alimentos que son proteínas que nos conservan la vida. Estos alimentos, a pesar de que conservan la vida, en parte son nocivos porque contienen grandes cantidades de grasa que traen consecuencias para el corazón, para el hígado y para otros órganos. Hablé de los alimentos animales. Ahora voy a hablar de los alimentos vegetales. Mire que voy cogiendo las ideas para desarrollar cada párrafo. Entonces, alimentos vegetales. Los vegetales son demasiado importantes en nuestra vida. Son alimentos que nos proveen de vitaminas. Estas vitaminas que contribuyen a que las grasas vegetales sean destruidas. Los vegetales hacen gran parte de la canasta familiar y es prácticamente lo que más se consume. Las personas deberían pensar en que la alimentación vegetal es altamente básica. Ese es otro párrafo. El otro párrafo, vamos a hablar de los químicos. Hay alimentos que son exclusivamente químicos. También contribuyen a nuestra salud y son necesarios. Sin embargo, estos alimentos químicos deben ser completamente recetados médicamente. No se deben consumir por automedicación. En este momento hay un gran auge de alimentos químicos. Por ejemplo, los energizantes.
que son alimentos que, aunque la gente no lo cree, no deben consumirse porque son nocivos con otro tipo de consumo de alimentos. Entonces, miren la conclusión. Dije cosas particulares. Ahora, pero por relacioné los alimentos, el agua como alimento y todos los alimentos químicos los estoy comparando. Ahora para llegar a una conclusión. ¿Cuál conclusión? Debemos cuidar la salud a través de nuestra alimentación. Debemos ser muy cuidadosos con lo que consumimos. ¿Listo? Acabamos el método analógico. Repasemos una cosa, concluyamos de la clase. Vimos métodos de razonamiento, o sea, ¿cómo escribo yo? ¿Cómo razono? ¿Qué método elijo? Voy a hacer una cosa general a lo particular, que es el método deductivo. O voy a decir cosas particulares para llegar a una conclusión general. O voy a comparar una serie de situaciones para llegar también a una conclusión general. Esos son los tres métodos, deductivo, inductivo y analógico. Listo, muchachos. Texto expositivo. Miren pues, es aquel que nos informa de manera objetiva. Objetiva, o sea, no es como yo creo las cosas, sino como son. Sobre un suceso, un fenómeno o un evento. Miren, muchachos, ¿qué quiere decir? Esto quiere decir que el texto expositivo es objetivo. Dice las cosas como son, no como yo creo que las son. Tipos de texto expositivo. Tenemos el texto divulgativo. Miren que es con V, divulgativo, viene de vulgo, de pueblo, que es para todo tipo de público. Eso no tiene pérdida. El texto divulgativo es para todo tipo de público. ¿Se acuerdan que yo les decía? Cuando uno les dice, vea, vaya de la noticia de que mañana no hay agua. Es para todo el mundo entiende eso. Es un texto divulgativo, eso es divulgar una noticia. Está también el texto especializado. Trata de temas específicos para quienes tengan conocimiento. Entonces, por ejemplo, a ver, contéstenme, lo que estamos haciendo en este momento, tipos de texto, ¿será un tipo de texto divulgativo o especializado? Lo que estamos haciendo. Si yo le digo a su mamá, entenderá esto. Valentina dijo que especializado. Sí, señora, es especializado porque es nada más para nosotros, para el círculo de nosotros, que estamos estudiando eso. Nos estamos especializando en esto. Muy bien. Entonces, sí me están escuchando. Entonces, si yo voy a hablar de medicina, ¿a quién le hablo? A los que saben de medicina. Voy a hablar de ingeniería también. Ustedes a veces le hablan a uno de informática y uno no entiende nada, porque es para ustedes que se especializan en eso. Continuamos. Características del texto expositivo. Mírenlo pues. Entonces, ¿qué características tiene el texto? Mire, que tiene un lenguaje sencillo, el divulgativo. Véalo ahí. El divulgativo es, vean muchachos que mañana no hay agua. No se fueron a decir, vean muchachos que mañana hay carencia de H2O desde el horario tal. Ustedes no hablan así, dicen, no, mañana no hay agua. ¿Por qué? Porque es un lenguaje sencillo. Listo. Miremos que generalmente es corto, porque es una información rápida para todo el mundo, para que no se olvide. Ahora tenemos el texto expositivo especializado. Ese texto especializado tiene la siguiente característica. Utiliza tecnicismos, palabras técnicas propias de un área, propias de una profesión. Como cuando uno va donde el médico y le dice, vea, usted tiene una cirrosis hepática crónica. Y la señora dice, ¿cómo así? Entonces, ¿qué me va a morir? ¿Qué es eso? Porque no entendió. Porque lo que con tecnicismo. Y los médicos son así, y le dicen unas cosas que lo dejan a uno y uno dice, pero entonces ¿qué me va a morir cuándo? Porque le hablan a uno en esos términos. Utiliza tecnicismos y es generalmente extenso. Es largo porque da muchas explicaciones, explica términos, explica temas. Listo. Entonces vamos a mirar que las características de los dos textos es que son objetivos. Vean, ambos son objetivos, o sea, digo las cosas como son, como cuando uno ve las noticias y el periodista dice, un horrible accidente ocurrió en Bogotá, murieron 30 personas. Ahí está, el texto no es objetivo, es subjetivo.
¿A quién le pareció horrible? A él. La noticia debe ser: un accidente ocurrió en Bogotá, murieron 30 personas. Él no tiene por qué poner el punto de vista de él. Y nosotros somos muy dados a eso. Es que a mí me parece, es que a mí me parece, es que... No, no es que a mí me parezca, es cómo es la cosa. El texto debe ser claro, perfectamente claro, en ambas situaciones, sea divulgativo o sea especializado. Mire, ese texto se escribe en presente generalmente. Está sucediendo o sucede tal cosa. Y vamos a ver la característica. Mire, es preciso, no se extiende. Muchachos, tengan en cuenta eso porque lo que vamos a hacer enseguida es un texto de estos, que sea objetivo, claro y preciso. Necesariamente no tiene que ser en presente, pero generalmente utiliza eso. Bueno, vean, entonces van a colocar ahí estructura. Y son tres cositas: introducción, la información que también va por párrafos y la conclusión. Cuando usted va a informar, dice: ¿qué voy a informar? ¿Qué voy a decir? Esto, esto, esto. Yo recuerdo que el año pasado hicimos unos ejercicios de eso, que son varios párrafos que informan. Bueno, introducción. La información que van a dar. Que esa información tenga varios párrafos, 4 o 5 párrafitos. No tienen que ser largos, pero que tenga 4 o 5 párrafos. Y una conclusión. A ver, por ejemplo, voy a informar sobre el rendimiento académico de ustedes. Mire, voy a informar porque es un texto expositivo, lo que yo hice en la reunión. Señora, debe tantos temas en la... Entonces, voy a hablar sobre el rendimiento académico de ustedes. Estoy como si estuviera elaborando un texto, un párrafo, perdón, un texto expositivo. Entonces, voy a darle un título. El rendimiento académico de los estudiantes hasta la actualidad. Introducción. Los estudiantes del grado 10-5 en la institución educativa Consejo Municipal de Itagüí es muy bueno. Es uno de los grupos, es muy bueno. Es uno de los grupos que se ha distinguido. Esa es la introducción. Mire que todavía no he dado ningún informe. Hice una introducción, o sea, la hice general. Ahora sí, voy a planearlo primero, entiéndanme. Si ustedes son vivos, planean para que les dé la manera de escribir. Si no, no son capaces de escribir, porque escribo unos 4 o 5 renglones y ahora ¿para dónde pego? ¿Por qué? Porque no he planeado. Entonces, voy a hablar primero rendimiento general y hago un párrafo del rendimiento general del grupo. El rendimiento general del grupo, bueno, voy a desarrollar el párrafo. El rendimiento general del grupo ha sido muy bueno. Son pelados muy atentos y gente que es muy cumplida en su trabajo. Esto ha hecho que, por supuesto, los resultados sean óptimos. Ya hice un párrafo, ¿vieron? Voy a hablar ahora del rendimiento de algunos estudiantes. Algunos estudiantes se diferencian porque son de alto rendimiento, exigen mucho y su trabajo es de alta calidad. No obstante, otros estudiantes, otras personas del grupo dan el rendimiento simplemente exigido. No se esmeran por dar más de lo que deben dar, a pesar de que lo pueden hacer. ¿Vieron? Otro párrafo. Te llevo 2 párrafos, 3 párrafos. Ya voy a hablaría del rendimiento de cada uno. Que sería fulano de tal, va perdiendo tales áreas, fulano de tal, entonces voy a decir, fulano, son personas que no van perdiendo ninguna de ellas. Fulano y fulano deben temas en 2 áreas, fulano y fulano deben temas en 3 áreas. Eso me da otro párrafo, que me da un párrafote, que fue prácticamente lo que se hizo en la reunión. Voy a hablar ahora del rendimiento en el comportamental. Entonces, el grupo presenta un muy buen comportamiento y no presenta problemas de relaciones ni de enfrentamientos personales. Se colaboran mucho y son muy solidarios. Hice 4 párrafos para dar ese informe. Yo dije, me parece. No, simplemente fui objetivo. Rinden, hacen. Bueno, y conclusión. En conclusión, el grupo goza de alta reputación en el colegio,
y dentro de los décimos es el mejor grupo. Yo concluí. Ahí hice un texto expositivo. Me van a colocar después de esto, colocan ejercicio.